Soy el pastor Juan José Gil. La diferencia que hay entre el control voluntario y el control esclavo es que el control voluntario es el resultado de un pacto, de una especie de tratado en el que las partes se ponen de acuerdo para controlar una acción, controlar una organización, controlar un estado, lo que sea. De ahí nace el contrato social o el pacto social necesario para llevar a cabo la realización de ese proyecto. Siempre será un pacto voluntario y por tanto los controles serán aceptados voluntariamente. Ahora, ¿cuál es por tanto la diferencia entre eso y el control esclavo? Bueno, pues obviamente el control esclavo es un control impuesto. Es decir, solo una pequeña parte, que son aquellos que gobiernan, deciden qué se controla, cómo se, de alguna forma, se establece o se institucionaliza ese control sin necesidad de que nadie de los que van a ser controlados tenga nada que ver en ello, porque se les trata como esclavos. En otras palabras, es impuesto. El hecho de que llamemos impuestos a las aportaciones económicas obligatorias, eso lo vemos muy bien en el libro del Éxodo, cuando el pueblo hebreo iba a ser esclavizado. Entonces vemos que el progreso desde la libertad a la esclavitud pasa por esas etapas, por etapas de imposición, comenzando con la imposición del aporte económico o lo que llamamos impuestos. Bueno, pues esta es la situación. Es importante que echemos mano del modelo bíblico porque ahí lo vemos con mucha claridad el desarrollo de esos controles, como el faraón llevó a un pueblo que era libre, supuestamente libre, teniendo libertad para cultivar, para criar animales, para negociar con ellos, para poder desarrollar sus proyectos personales o tribales, pues a tener una dependencia absoluta del Estado hasta el punto de que lo llevaran al mismo pueblo que disfrutaba de libertad a un régimen de esclavitud. Por eso tenemos que prepararnos para los controles. Tenemos que estar preparados porque el objetivo final de tanto control no es otra cosa que llevarnos a la esclavitud. Y esto no es solo bíblico, es de sentido común. Cualquiera que lo analice lo podrá ver como exactamente los movimientos que se realizan van en esa dirección. A mí me gustaría tocar 7 formas de control que se están utilizando o se han utilizado a lo largo de la historia para conducir a una población a ese régimen de esclavitud. El primer control, sin duda, es el económico. Es el control inicial, pero es también el control que cierra el ciclo. El control inicial, como hemos visto en el caso de los hebreos, era el poner cargas económicas en forma de impuestos, porque eso obliga a la población a aportar a través de esos impuestos buena parte de sus recursos, de manera que ya no tuvieran libertad económica debido a esa imposición y estuvieran literalmente trabajando para el Estado. Pues hemos tenido en el último siglo todos los ejemplos de economía
comunista, socialista, cuya tendencia siempre ha sido al control estatal absoluto, de manera que el ciudadano no tenía nada que hacer porque el Estado tomaba esa función de control totalitario y todo se iba en impuestos. Eso traía, por supuesto, un enorme empobrecimiento de la población. Se perdía el aliciente, se perdía la capacidad para desarrollarse económicamente. Bueno, la moneda digital, por supuesto, también podríamos enmarcarla ahí, ¿no? La moneda digital es arrebatar a las personas la moneda física de forma que no puedan valerse del uso libre y continuo de la riqueza que ellos han adquirido, sino que dependan del control ejercido desde el Estado por medio de una moneda estatal digital que repito, ha privado a la población de la utilización de ese capital o de esa moneda que antes estaba en manos y uno podía decidir en qué gastarlo. Pasa al control estatal. Luego tendríamos el control del tiempo, algo que también vemos en el modelo hebreo del libro del Éxodo, que es la imposición de cargas de trabajo. Por ejemplo, si la población para poder costearse un alquiler de una casa y mucho más una compra, tienen que trabajar todos los de la casa para poderlo conseguir, eso resta libertad de qué hacer con tu tiempo. Porque pasar del modelo en que, por ejemplo, el padre de familia con su trabajo puede costear todos los gastos de manera que el resto de la familia se ve con mucha más facilidad de emplear su tiempo en otras cosas, pues esto nos habla de cómo se va restando capacidad para la utilización del tiempo. Eso sería control del tiempo, forzar a la gente a estar todo el tiempo trabajando. No puedes pensar en otra cosa. Entonces ahí damos un paso más importante por medio de la sobrecarga laboral hacia lo que consideramos sin duda como un paso hacia la esclavitud. Entonces, la tendencia actual va en esa dirección, como todos podemos comprobar. Ahí tenemos control del tiempo. También en el modelo hebreo tenemos el control de la natalidad, es decir, menos personas realizando el mismo esfuerzo para el trabajo, lo cual significa que más tiempo tiene que emplearse en el desarrollo de ese trabajo. El control de natalidad sabemos que está mermando a las familias. Así como antes uno podía desarrollar un negocio familiar teniendo a los empleados de la propia casa, de la propia familia, lo cual ayudaría a sacarle el máximo de producto a ese negocio, pues ahora vemos que no, que eso ya no es posible. No es posible porque cada vez las familias tienen menos hijos. Y eso se hace a través del control de la natalidad. Si controlas la familia, si impones de alguna forma ideologías o tendencias culturales o cualquier otra forma de restricción que se traduce en restricción de la familia, entonces lo que vas a lograr es que la gente tenga menos hijos. Y se utilizan pues muchas formas de hacerlo, ¿no? En nuestra sociedad actual pues eso se ha traducido en la
llevar, por ejemplo, el feminismo a un extremo, imponer leyes LGTB, otras cosas que podríamos considerar, pues el aborto, la legislación del aborto libre, de manera que la gente que se ve agobiada pues prefiera abortar. Eso también lo vimos en el modelo hebreo, como se pretendía que no nacieran niños. Ahí está en el libro del Éxodo. En fin, podríamos examinar o analizar una serie de medidas que están funcionando en nuestra sociedad actual. Míralo tú mismo, tú misma. Entonces, ahí tenemos el control de la natalidad, lo cual hoy es un factor muy importante porque además se pretende que haya mucha menos gente en el mundo, considerando que estamos sobrecargando el planeta, ¿no? La Tierra. Y entonces, mediante esa forma de pensar, se induce a la población a que se conforme con tener menos hijos, aunque luego se abren las puertas para la inmigración a culturas que no han llegado hasta ahí y siguen teniendo muchos hijos, lo cual vemos que hay una tremenda contradicción, pero es lo que hay, es control de la natalidad. Luego vemos que hay otra forma de control que es el control social, control de la población, controlar la sociedad en general. Lo vemos en la tendencia que hay a que toda la gente salga de los campos, haciendo muy difícil la vida laboral, agrícola o ganadera, y se vaya a las ciudades. De esa forma se va perdiendo el control de la materia prima y los estados lo facilitan o incluso llegan a desanimar a la gente a vivir fuera de las ciudades porque es en las ciudades donde hay mayor control. Entonces toda la tecnología actual se pone en marcha para que todo en las urbes pues esté perfectamente controlado, los movimientos a la gente, y se va incluso a más, es decir, a restringir los movimientos de las personas a, por ejemplo, las ciudades de 15 minutos o áreas muy cortas, estrechas, de manera que sea mucho más fácil llevar a cabo ese control. Luego está ahí el control biométrico y demás. No, eso nos lleva a otro control, sería la quinta forma de control, que es el control de los movimientos de la población. Así se imponen controles en todo lugar, en toda área de esos movimientos, como pueden ser los aeropuertos, las carreteras, todo lo que signifique viajes quedarían cada vez más restringidos, mucho más bajo el control de unas normas impuestas siempre con alguna excusa. Pues puede ser la excusa del cambio climático, de las emisiones de CO2, en fin, todo eso son factores que se incluyen en lo que podríamos considerar control del movimiento poblacional, de las comunicaciones por carretera, comunicaciones por aire, comunicaciones navales, etcétera. Todo a base de leyes y normativas que se imponen. No se manejan con el consentimiento de la población. Claro, la población acaba consintiendo porque entiende que está en un gobierno que ejerce ese control al que ellos se tienen que someter si no quieren exponerse a multas, a problemas económicos y demás, ¿no? Ya tienen bastante cargas y entonces acaban cediendo. Se desanima muchas veces para denunciar estas medidas y estas restricciones y acaban sometiéndose a ellas
sin darse cuenta seguramente de que el destino final de todas estas restricciones acaba en un régimen de esclavitud total, esclavitud muy estricta. Ahí está, esa es la situación. En el sexto punto, diría yo, tendríamos el control sanitario, una forma de control también que hemos visto en los últimos años, como a través de plagas, de pandemias o demás, se puede restringir todos los movimientos, la vida laboral, la vida social, todo queda bajo un control mucho mayor a través de esas restricciones, de esos confinamientos, de manera que se imponen medidas sanitarias sin las cuales tú no puedas operar, aunque eso no ni siquiera haya sido legislado, o si se legisla, no se legisla de una forma abierta, no se legisla de una forma realmente democrática, sino que los que gobiernan piensan por el pueblo, legislan por el pueblo, y el pueblo acaba sometiéndose entendiendo que ese es el funcionamiento y seguramente así deba de ser, entendiendo que como no están acostumbrados a una intervención democrática en las normativas y las leyes, pues sencillamente están asumiendo que otros tengan ese control. Pero ahí está, es una forma de control. Yo diría que la séptima y última forma de control sería el control religioso. Es decir, el pretender que la eliminación de la diversidad religiosa o la imposición de una forma de pensar religioso pues sea necesario para controlar mejor el pensamiento, las tendencias espirituales y demás de la población. ¿Cómo se hace eso? Pues se puede hacer a través de un supuesto ecumenismo, se puede hacer a través de la persecución al cristianismo, por ejemplo, para eliminar cualquier tendencia religiosa que les pueda hacer frente. Todas estas medidas que se llevan, todas esas tendencias u orientaciones dentro de la religión, pues sin duda pueden llevar a la población a aceptar quizá una religión única, una religión universal, que sea un pupurrí, una mezcla de varias cosas, como ocurre, por ejemplo, con los movimientos de la nueva era, y que tratan de conducir a la población a eliminar incluso esa libertad religiosa, para que se acomoden, se acojan a una sola forma de religión. Bueno, pues no quiero extenderme más. Aquí vemos la necesidad de estar preparados conforme todas estas cosas avanzan. Es necesario que tomemos conciencia, que veamos hasta qué punto esto nos está privando de libertad y que veamos qué nos conviene hacer. Si podemos seguir al sistema en todas esas restricciones o nos convendría pensar de forma paralela en otra dirección, avanzando en otra dirección hacia el respeto total de la libertad individual, de la libertad tal y como está expresada en los derechos humanos. No nos olvidemos que la Carta Universal de los Derechos Humanos todavía está generalmente aceptada y obligatoriamente reconocida, de forma que se respete al ser humano y a los pueblos como nacidos en libertad y considerando esa libertad como derecho natural propio. En fin, no os quiero quitar más tiempo. Estemos listos, estemos preparados, porque ya sabemos que el último gobierno, tal y como está descrito en Apocalipsis,
va a pretender asumir toda la capacidad de control por medio de la marca de la bestia, de forma que la humanidad entera pase a un régimen estatal de esclavitud absoluta. ¿No crees que haya que prepararse para eso? En fin, os dejo con esa reflexión. Dios os bendiga.